Muy bien, pues vamos allá, estamos en la primera, sí. Fantástico, pues bueno, muchas gracias por venir tan pronto. Me ha costado hasta a mí, ya me habéis escuchado que me he quedado dormido, pero bueno, no pasa nada, estamos aquí. Y nada, eh, como pone aquí, yo os voy a hablar de tener problemas en live, ¿de acuerdo? Ahora veremos lo que significa estar en live, qué significa lo que es tener un live game, cómo QA puede ayudar cuando estamos en una situación. Veremos todo esto. Pero antes, ¿quién soy? Puede que algunos ya me conozcáis, de quizá de algún Indie Dev Day o algo así. Pero bien, yo soy Albert Miró, en internet albert_valo en cualquier red. Soy QC Dev Tester y nada, yo empecé en el mundo de los videojuegos hace ya 5 años en King. Allí empecé mi carrera como tester, como manual tester. Previamente era programador, estaba en Everis, una consultora, probablemente ya la conocéis, pero bueno, me salió esa oportunidad dentro de King como tester, cambié mi carrera profesional y ahí empecé este camino. Seguidamente luego acabé en Omnidrone, cuando aún no le había comprado Scopely, y después ahí estuve poquito tiempo, luego salté a Ubisoft Barcelona, Ubisoft PC, que es donde estoy ahora mismo. Empezando con el ya casi dado por muerto Beyond Good and Evil 2. Ese proyecto existe, sí, siempre lo digo. Pero luego, posteriormente, me cambié de proyecto y me pasé a Rainbow Six, que ese sí que es un juego live. Y os voy a explicar un poco cosas que he podido aprender, tanto de King como en Ubi. Y de hecho, al final os he traído dos ejemplos reales que me pasaron de solucionar problemas en live en estas dos empresas. Pero bueno, antes de continuar, la pregunta que siempre hago, ¿hay testers en la sala? ¿Hay gente que se dedica al QA aquí? ¿Sí? Bueno, menos mal. Me gusta que siempre haya parte de representación de QA. Para la gente que no lo es, ¿creéis que un tester, podéis decir sí o no, creéis que un tester es alguien que únicamente busca problemas, busca bugs, los reporta y ya está? Veo un no, efectivamente, la respuesta es no. La respuesta es no porque efectivamente dentro del mundo del QA no únicamente existe el manual tester, que es lo que estaba mencionando, que es alguien que a partir de un guión ejecuta algunas pruebas que ya están muy guionizadas y lo único que hace es encontrar problemas, encontrar bugs, issues, lo que sea. Pero como podéis ver aquí en esta tabla de certificaciones del ISTQB, que son certificaciones oficiales de QA, podéis ver que hay distintas ramas, es un árbol bastante extenso, con distintas especializaciones como de automation, de agile tester o de temas relacionados con analista o especializaciones por feature, ¿no? Esto es una certificación que es válida para toda la vida, o sea, la haces una vez y ya te certificas para siempre. Pero bueno, me gusta mostrarla porque enseña de una forma muy visual que efectivamente pues hay muchas especializaciones y es muy extensa, es un career path muy extenso, ¿no? Por lo tanto, que QA es más que tocar botones, es mucho más que eso. Entonces, una de las figuras que poco a poco ya se está popularizando dentro de los equipos es lo que se llama el Embedded QA, ¿no? Un Embedded QA es una persona que está dentro de un equipo y digamos que coge no la experiencia, sino la profesionalidad de lo que hace ese equipo, ¿no? Este equipo suele ser un equipo multidisciplinar, lo que al menos estamos hablando de videojuegos, todo el rato, un equipo multidisciplinar, lo que significa que estarás con gente que escribe código, arte, estarás con gente de producción, digamos, ¿no? Entonces tienes como un rango bastante amplio dentro de todo lo que es lo que conforma un equipo de videojuegos. Obviamente, seguramente, esto no lo tenía preparado, pero después de hablar con gente por aquí como Eric, ¿no? De Leyendas y Videojuegos, dentro del mundo indie seguramente es un poco más complicado encontrarte una figura de QA que sea específica porque son equipos más pequeños, ¿no? En el mundo AAA, que son equipos muy grandes, de hecho Rainbow tiene, solo en Barcelona, somos creo que cinco equipos, si no me equivoco, 5 o 4 equipos. Por ejemplo, yo estoy en la Onboarding Cell y trabajo con gente de gameplay, gente de UX, gente de UI programmers, producción, arte, etcétera, ¿no? Por lo tanto, tienes que estar como un poco con la mente un poco más abierta para hablar con distintos perfiles, ¿no?
Esto lo que genera es pues, una relación con el equipo que se basa en al menos tres cosas. Yo creo que se basa en tres cosas. Primero que la confianza. La confianza es de dos direcciones. Tú tienes que confiar mucho en tu equipo, en el que son buenos profesionales, efectivamente, pero lo más importante es que van a hacerte caso como QA. De hecho, uno de mis desafíos cuando estuve en el Beyond Good and Evil era que yo era el único QA que había en el equipo de Barcelona. Pequeño paréntesis, ¿cómo funciona Ubisoft? Ubisoft, digamos, los proyectos tienen un propietario, un owner. Este owner puede estar en Montreal, en Montpellier, en Burdeos, etcétera, ¿no? Y luego hay a ciertos equipos que orbitan alrededor. Entonces, por ejemplo, en el caso del Beyond Good and Evil, el propietario era Montpellier, que ahí sí que tenían un equipo de QAs, etcétera, etcétera, pero en Barcelona no había QA. De hecho, era la razón por la cual me contactaron. Pero claro, teníamos un problema, y es que el equipo no estaba educado en la cultura de la calidad, ¿no? Entonces, ahí se genera el primer desafío de confianza. Tú tienes que convencer a esta gente de que tienen que hacerte caso a ti en el sentido de si han escrito código, me lo invento, escriben código y no hacen test antes de hacer un push, ¿no? Obviamente es un caso muy extremo porque eso es impensable a nivel de calidad, pero quizá tienes que educarles y hacerles entender de por qué eso es importante, de que haya ese paso extra, ¿no? Ese paso extra que en el momento en que empiezan a confiar en ti, se dan cuenta de que efectivamente es algo que les soluciona la vida porque estás evitando errores a futuro, ¿no? De esa manera se crea esta confianza en dos direcciones. Tú tienes que ceder un poco para que ellos te empiecen a hacer caso y ellos cuando empiezan a ver las virtudes que tiene tener un QA en el equipo, pues empiezan a confiar contigo, ¿no? Entonces, esto también se consigue pues dando este soporte, ¿no? Dando este soporte en plan de tú estás ahí y, como bien digo, tienes que hacerles entender que, como pongo en el último punto, que tú eres un recurso, no eres una molestia, ¿vale? Seamos honestos, a veces especialmente me he encontrado que los programadores, les programadores, son un poco orgullosos en ese sentido de que les gusta hacer las cosas a su manera y a veces cuesta intentar entrar para que quizá añaden un paso más al proceso, ¿no? Pero, como bien digo, es intentar hacerles entender de que QA en un equipo multidisciplinar, en un embedded QA, es un recurso más para que todo salga bien. No es simplemente estás ahí para hacerles llorar, ¿no? Y beberte sus lágrimas con una taza por las mañanas, ni mucho menos. Entonces, ¿qué se espera de ti? Porque, claro, estamos hablando de lo que tú puedes esperar del equipo dentro de esta relación, pero ellos esperan algo de ti, ¿no? Como Embedded QA, tú estás dentro de una feature, de una característica del juego, entonces digamos que tienes que saber dónde están todos los recursos a nivel de documentación de todas las partes de esta feature. ¿Qué significa todas las partes? Por ejemplo, el UI programmer de Rainbow no tiene por qué saber cómo funciona el rappel del juego, porque no es su campo. Él únicamente se ocupa de que los botones funcionen bien, que la navegación entre pantallas funcione bien y digamos que lo que se dice, el scope, ¿no?, de sus responsabilidades está muy acotado. Entonces, en cambio tú, si por ejemplo yo estoy en un boarding cell, ¿no?, que es el equipo que se encarga de todo el acompañamiento del jugador nuevo cuando empieza a jugar a Rainbow Six. Eso incluye tutoriales, versus AI si quieres practicar contra los bots, las pantallas que te van apareciendo para mostrarte recompensas como nuevo jugador, desafíos, etcétera, etcétera, ¿no? Como podéis ver, hay muchas partes. Hay partes de gameplay, hay partes de UI, hay partes de navegación dentro del juego. Entonces, la feature en sí misma es el onboarding del jugador. Pero ese onboarding tiene muchas partes, entonces el de UI no tiene por qué saber cómo funcionan los bots, no tiene por qué saberlo ni le interesa, ¿no? Entonces, es tu tarea y lo que se espera de ti es tener este conocimiento transversal, ¿no?, este conocimiento hacia distintas direcciones dentro de la feature. Aparte de eso, obviamente también tenemos el testing informal, ¿no?, lo que se llama el ad hoc testing. Ellos esperan de ti de que si hacen algún cambio y necesitan realizar algún test significa que no necesariamente está escrito en un test plan, pero yo qué sé, hemos cambiado cómo se rompen las barricadas en el tutorial, ¿no? Vale, pues es tu tarea, entonces, entrar y comprobar específicamente eso tan concreto, ¿no?, en ese tutorial, ¿no? Claro, eso no hay un test. Puede que haya un test cuando haces un smoke test,
Perdón, es que llevo desde ayer con la garganta fatal y estoy dando una charla. Es brutal. Pues digo que el testing que ya está guionizado cubre muchas cosas, pero aquí un developer te está pidiendo que testes una cosa súper concreta de su trabajo, etcétera, etcétera. Eso se le llama testing informal, en inglés ad hoc testing, ¿no? Entonces, con eso, lo que también esperan es que tú verifiques la calidad. Quien tiene muy claro cuáles son los estándares de la feature para que cumpla esos estándares de calidad es obviamente el QA, ¿no? Es algo que tenemos que tener muy claro porque entonces podemos tener esta reactividad cuando hay un problema. Se espera de ti que tengas esta reactividad en el sentido de que en el momento en que detectas un problema, levantes la mano y digas, esto no está bien hecho. De ahí que a veces crean que eres una molestia y no un recurso. Pero lo importante es hacerlo llegar cuanto antes para que se pueda desarrollar mejor el fix cuanto antes, ¿no? Y sobre todo, como bien digo, proactividad en la comunicación, que es esto de levantar la mano y decir, oye, hay un problema en esto, no lo podemos sumitear, no lo podemos subir, hay que solucionarlo. Algunos procesos que solo QA domina, ¿no? Porque estoy hablando de que tienes que tener un conocimiento transversal porque justamente partes del equipo no conocen todo esto. Hay muchas partes dentro de lo que sería una feature que van más allá del gameplay, van más allá del juego, ¿no? Cosas como, por ejemplo, la certificación en dispositivos. No es lo mismo crear una build para PlayStation que crearla para Xbox o sobre todo para Nintendo, que son los que más se ponen así a la hora de cuando quieres hacer un juego para ellos, ¿no? La certificación únicamente es, o el compliance, que se dice en inglés, es únicamente qué es lo que debe tener tu juego para poder, no para poder funcionar, sino para que te acepten que funcione dentro de su consola. Imaginaos un juego de PlayStation que en vez de tener la X, el cuadrado, el triángulo y la redonda, tienen A, B, X, Y, Y. Tenemos un problema muy grave, ¿verdad? Pues eso es la certificación, ¿no? La instalación en los dev kits. La instalación en los dev kits parece que en el mundo móvil tú cargas una IPA o una APK en iOS o Android y a correr, ¿no? En el caso de las consolas es un poco más complejo. Tienen que tener un tamaño concreto, tienes que conectarte remotamente a los dev kits, es un proceso un poco más largo. Si este proceso no lo tenemos por la mano, es un paso más que tardamos más tiempo en poder hacer testing. Y entonces eso lleva a que los developers son cosas que no hacen a diario. Pero tú sí que puedes hacerlo a diario, por lo tanto tienes ese conocimiento y tienes esa agilidad, ¿no? La configuración de poblaciones también es otra cosa que en los live games ocurre y que QA tiene bastante por la mano. ¿Qué son las configuraciones por poblaciones? ¿Alguna vez habéis oído hablar de A/B testing? ¿Sí? ¿Alguien sí? Para que lo que no lo sepa, el A/B testing es simplemente creas dos tipos de escenarios, dos tipos de situaciones, dos o más, ¿vale? El mínimo son dos por lo de A y B. Y lo mandas a una población. Normalmente pueden ser poblaciones que no sean muy quizá propensas a jugar a juegos móviles, por ejemplo, pues yo qué sé, en la Indonesia o cosas así, para poder comprobar cómo reacciona el público, ¿no? Eso sirve para coger métricas, para poder entender si un cambio a nivel de UI, por ejemplo, va a ser bien recibido o no. Entonces, esto requiere una configuración, requiere que tú digas, vale, pues vamos a poner un porcentaje en la parte de A y otro porcentaje en la parte de B y lo vamos a lanzar a esta hora y en este momento y en este país, porque tal, y los datos van a venir por aquí. Son como varias cosas que no tienen nada que ver con desarrollo, con escribir código o con generar arte, pero que son muy importantes para comprender si un desarrollo está yendo en la dirección adecuada, ¿no? Quien tiene un conocimiento profundo de cómo funciona esta configuración de poblaciones es QA. Sin ir más lejos, por ejemplo, con el Candy Crush, yo recuerdo que estábamos preparando una campaña, creo que fue antes de pandemia, con famosos, me parece, o algo así, y esos famosos eran del Reino Unido. Entonces generamos un A/B test en el que teníamos la población de la parte del Reino Unido que sí que les salían esos anuncios y luego el resto del mundo en los que no, porque esa gente no conocía a estos famosos, ¿no? Entonces lo único que queríamos saber es si un cierto formato de anuncios funcionaba con caras conocidas en una demografía concreta, ¿no? Y entonces generamos esta A/B test. Y ya está, y sirven para cosas como estas, ¿no? También tenemos opciones específicas del dispositivo. Al igual que las certificaciones no son las mismas, que no se espera lo mismo de una PlayStation que de una Xbox,
Luego hay opciones que son concretas y que solo ocurren en dispositivos concretos, ¿no? Si volvemos al tema de los móviles, sabemos que los móviles, tanto Android como iOS, no funcionan de la misma manera. A la hora de hacer algunas acciones no son exactamente las mismas. Las combinaciones de botones no son las mismas, ¿no? En algunos casos, pues esas opciones específicas es importante que las tengamos en cuenta porque a la hora de encontrar o detectar issues, podemos tener una herramienta más de conocimiento para identificar de dónde puede venir, ¿no? Y finalmente las herramientas internas usadas por el juego. Estas herramientas internas pueden ser, pues, por ejemplo, esto es tooling, son las tools, ¿no? Configuración de poblaciones. La configuración de poblaciones requiere de una herramienta en la que tú puedas introducir la configuración que necesites, ¿no? Estas herramientas, es posible que los desarrolladores hayan tenido algún contacto con ellas, pero bajo mi experiencia lo que me he encontrado la mayoría de casos es que no las acaban de conocer, porque no trabajan con ellas. Quien trabaja con ellas siempre es QA. Entonces es importante que estas herramientas internas las tengamos en mente porque, por ejemplo, imagínate que los tutoriales en el Rainbow tienen varios pasos. Tienen varias fases. Por ejemplo, el primer tutorial te enseña cómo moverte, cómo apuntar, cómo saltar las vallas, etcétera, ¿no? Y luego pasamos a, pues, subir escaleras, agacharte. Son varios pasos que tiene ese tutorial. Tú imagínate que un desarrollador necesita probar una cosa que ocurre al final del tutorial. ¿Se tiene que jugar el tutorial entero? Puede que ese desarrollador no sepa que hay un comando para saltarse todos los pasos o que tú le introduces y vas directamente a ese paso. Eso es una herramienta interna que usa el juego. Entonces, si tú las conoces, imagínate la situación. Ostras, es que tengo que ir hasta el final y estoy haciendo varias pruebas y todo el rato estoy jugando el tutorial entero. ¿Qué estás haciendo? Te digo yo que hay un comando, úsalo, que te va a servir, ¿no? Pues esas clases de situaciones, que aunque parezca una tontería, ocurren, se dan, en que tú tienes un conocimiento como tester que les sirve en estos casos, ¿no? Por lo tanto, como digo, QA siempre está en contacto con todas las disciplinas. He estado hablando mucho de desarrolladores, pero QA también está mucho en contacto, sobre todo con producción, ¿vale? Porque, como digo, la parte de la comunicación, cuando hay algún problema, siempre informas a producción primero para que puedan saber que ese problema existe, a ver si puedan mirar cómo impacta para poder, ¿cómo se dice esto? Priorizarlo, para que puedan priorizar cómo de importante es para, entonces, dedicar el tiempo si es necesario, ¿no? A veces hay issues que son una tontería y no merece la pena. Entonces, ¿cómo es el QA en los videojuegos live games, no? Imagino que habréis jugado seguramente algún live game y seguramente sabréis lo que es, ¿no? Pero bien, aparte de Rainbow Six, seguramente conocéis alguno de estos. Sobre todo, he puesto el Candy Crush por ahí porque me estaba dando cuenta de que estaba poniendo solo juegos de PC y hay que recordar que en realidad los juegos de móvil del estilo Match 3, Candy Crush, no sé qué, Garden o algo así, siguen siendo live games, ¿no? Entonces, lo que tienen en común todos estos juegos es que nunca mueren. Son juegos que siempre están vivos, son juegos que van evolucionando. Por cierto, ¿alguien conoce este de aquí? ¿Elite Dangerous? ¿Sí? Bueno, menos mal. Le di bastante duro a Elite Dangerous, pero me di cuenta de que no mucha gente lo conoce. Pero bien, al final es un juego que se actualiza y se mantiene en el tiempo, ¿no? Es importante que se actualice y se mantenga en el tiempo porque a día de hoy, justamente ayer lo estaba hablando con Fukui, de hecho, porque él trabaja, por ejemplo, en el Star Citizen, que es otro live game, ¿no? Al final, los juegos que se venden una sola vez, como Baldur's Gate, Larian es relativamente pequeño, pero Ubisoft vende un Assassin's Creed cerrado a 80 euros y DEA deja de ganar dinero con ese juego. Entonces, a día de hoy los videojuegos son muy caros de producir y venderlos una sola vez no es rentable. Esa es una de las razones por las cuales habéis visto como un surgimiento de live games, porque son juegos que constantemente están generando dinero. En el Rainbow Six, por ejemplo, tenemos venta de skins para las armas, ventas de skins para los operadores, tenemos colaboraciones con equipos de eSports, o sea, tenemos skins especiales, animaciones especiales, etcétera, etcétera. Entonces, son productos que no paran de generar dinero y están concebidos con la idea de que no paren de generar dinero.
Algunas características de los live games, ¿no? Para poderlos reconocer aún más. La principal característica son las live ops o los eventos, los seasonal events, ¿no? Llega Navidad, llega Halloween y tenemos un evento específico para esa temporada que dura un tiempo y luego desaparece, ¿no? Contenido en constante crecimiento. Lo que normalmente se ve son las seasons, las temporadas, ¿no? A partir de cada temporada, pues el juego se balancea, las cosas cambian, el lore del juego va cambiando. Por ejemplo, tenéis Fortnite, que no para de cambiar la isla sin parar, ¿no? Ahí tenemos un contenido que no para de crecer y que siempre está cambiando, ¿no? Tenemos también una comunidad activa, eso es muy importante, obviamente. Sin una comunidad activa, el live game sería un dead game en todo caso. Y finalmente lo que decía, ¿no? Las transacciones es lo más importante, a todo el mundo le gusta tener el bolsillo bien lleno, aunque luego no nos paguen tanto, pero bueno, eso ya es un melón para otro día. Y para poder testar todo esto, como antes os estaba comentando, pues tenemos herramientas externas al juego, herramientas que tenemos pues un backend, ¿no? Tenemos una tool que entras por el navegador, tú le pones una configuración y para que luego en el juego se vea reflejado, ¿no? Configuraciones adicionales, distintos entornos, live, producción, perdón, live producción es lo mismo, el entorno de testing, el entorno de QA, cosas así, ¿no? Cada empresa le llama de alguna manera diferente, ¿no? Entonces, vale, llevo 15 minutos hablando, dando la chapa. Tenemos un problema en live. ¿Qué hacemos? Tenemos un problema en live, significa que es un problema que afecta a los jugadores, a los jugadores. Es un problema que están viendo en vivo, en directo. Oh, Dios mío, ¿qué hacemos? Que vamos a dejar de vender skins y no puede ser. En realidad, una vez en King, había un problema en live que justamente lo que hacía era que no podían comprar gold bars. Y creedme que a estas empresas, que haya un problema en live, por ejemplo, no sé, yo qué sé, que a veces el sonido no funciona del todo bien, ¿no? Bueno, el sonido me da un poco igual, ¿no? Yo qué sé, ya se acostumbrarán. Hostia, es que la tienda no se abre. No, los usuarios no pueden comprar gold bars. Pues es un problemón, ¿no? Porque significa que la empresa está dejando de recibir dinero. Y eso sí que no les gusta en absoluto, ¿no? Bueno, don't panic. No pasa nada, esto es lo más importante. No es en plan de el GIF ese de Community con Donald Glover llegando con las pizzas y todo el mundo corriendo de un lado a otro y todo en llamas. No, no hay que llegar a esa situación. Lo primero de todo es don't panic. Vamos a calmarnos. Primero de todo, lo que hay que hacer es determinar el impacto de la gravedad. Como decía, no es lo mismo que un problema de audio esté afectando a los jugadores que algo tan serio como que no puedan comprar hard currency esté presente, ¿no? Entonces, lo primero de todo es determinar el impacto, determinar la gravedad. ¿Está afectando? ¿A cuánta gente está afectando? Porque quizás solo está afectando a una demografía, a un país, a un dispositivo. Quizás solo está afectando a PlayStation, quizás solo está afectando a Android por alguna razón. Todos estos detalles es muy importante determinarlos porque nos van a ayudar a ver, como digo, cuál es el impacto, ¿no? O sea, impacto y gravedad no es exactamente lo mismo. La gravedad es un crash. Un crash es gravísimo. El juego se cierra, la gente no puede jugar. ¿Cuánto impacto tiene? Parece que puede tener mucho impacto, pero quizás solo ocurre en Kindle. Bueno, pues haberte comprado un iPhone. O sea, ¿qué quieres que te diga? ¿Sabes? Hay un crash, pero resulta que hay un crash en los iPhones y en los Androids y el Genshin Impact. Imagínate que empieza a cerrarse en iPhone, Android, en PlayStation, en todos lados. Ostras, la gravedad ha cambiado ahora. ¿Vale? Entonces parece lo mismo, pero pueden llegar a ser como dos cosas distintas, ¿no? Entonces, realizar la comunicación al equipo y a producción. Antes he hablado de la reactividad. Cuando tú te encuentras con esto, en el momento en que ves que puede ser algo serio, normalmente de forma precavida al principio, puedes decir, bueno, está ocurriendo esto, dadme un par de minutos porque no sé aún si es muy serio o no es serio. En el momento en que te das cuenta de que realmente es muy serio, levantarte y decir, hay que parar. Hay que parar esto porque está afectando a los usuarios y además tiene un impacto y una gravedad muy altas, ¿no? Entonces tú tienes que ser de esta forma proactiva porque al final los developers, los de arte, etcétera, etcétera, están a lo suyo, haciendo sus tareas, pero quien realmente tiene esa visión de lo que está ocurriendo tanto en live como incluso en entornos de testing, siempre será el QA, ¿no? Entonces hay que tomar una acción una acción inmediata de precaución.
Luego, cuando veamos los dos ejemplos que os he traído, veréis a qué me refiero, pero esencialmente es, ok, no podemos parar el juego. Un live game, yo qué sé, el Rainbow, no podemos parar los servidores y que la gente no pueda jugar. Claro, hay que intentar encontrar alguna solución que afecte lo menos posible el funcionamiento del juego en ese momento, ¿no? Y entonces iniciar la investigación, que aquí es donde QA es uno de los actores tan importantes y tan clave. Entonces, permitidme un segundo. Es que, ¿sabéis qué pasa? Que desde que llegué a Málaga, no es culpa de Málaga, ¿eh? Estoy medio alérgico y no paro de toser y además me gotea demasiado en la nariz. Y espero que no salga en cámara porque esto es muy ingrato, ¿no? A la acción de sonarse. He alejado el micro, ¿eh? Ya está, es que soy un cachondo, en fin. Es que si no, si solo hablo de QA y no hago el tonto, también os vais a aburrir, porque entiendo que es una profesión que, bueno, que es QA, ¿no? Que sois testers, solo tocáis botones, ¿no? Hemos visto al principio que no solo tocan botones. En fin, durante la investigación, primero hay que establecer un canal de comunicación, ¿no? Un canal de comunicación constante. ¿Qué significa eso? Pues seguramente o trabajan con Teams, espero que no, o con Slack o con alguna herramienta, o con alguna herramienta de estas. Es que Teams es horrible. O sea, si tenéis una empresa no pongáis Teams, por favor. Os lo pido, por los demás. Pero bueno, establecer este canal con los agentes más importantes de donde esté ocurriendo el error. Por ejemplo, no es lo mismo un error que esté ocurriendo en el equipo de online que, como antes he dicho de los tutoriales, pues la gente que se dedica a hacer parte del gameplay de los tutoriales, ¿no? Lo que es importante es no generar más ruido del necesario, ¿vale? Lo que es importante es que vamos a crear un canal y vamos a meter a todo producción, a todo... No, 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 no. Un momento, calma, ¿no? Hay que únicamente poner a la gente que más le puede interesar esa información y no generar ruido. Como hemos dicho antes, don't panic, ¿vale? Proactividad al realizar estas distintas pruebas, ¿no? Como bien he dicho antes, el QA tiene un conocimiento profundo de lo que es la feature. Por lo tanto, también es vuestra tarea, la tarea del QA, saber qué pruebas son las más relevantes para poder identificar de dónde proviene el error. Si hay un problema en los tutoriales, no te vas a poner a probar versus AI en ese momento. Quizá después puedes intentar buscar algún tipo de relación, pero al principio no tiene ningún sentido que te pongas a probar un área que no tiene absolutamente nada que ver con donde está afectando el problema. Todo esto que estoy diciendo parece de cajón, ¿verdad? O sea, es lógico, claro que no vas a probar algo que no tiene nada que ver con el problema. Bueno. Os sorprendería a veces cuando se va a lo loco. Hostia, ¿por dónde empezamos? ¿Qué hacemos? ¿Qué tal? No. O sea, vamos a mantener la concentración, por favor. Entonces, velocidad al testar las posibles soluciones, ¿no? Lo que va a ocurrir es que cuando tú estás ayudando a esta investigación, se van a generar hotfixes constantemente, ¿no? Cuando es un problema que está ocurriendo en live y que es grave. Entonces, hay que ser veloces a la hora de testar. Hay que recibir esa build custom que te ha generado el developer y probarla rápido, probar esa parte y decir, vale, pues el resultado es este, pues pasa, no pasa, o hemos desactivado esto y sigue ocurriendo el error, ¿no? Que haya como decía, esta confianza en ambas direcciones de tener esta velocidad, vale, pasa esto, tú me devuelves esta build, vamos a probarlo de nuevo, oye, ¿y si probamos esto? ¿Y si en vez de escribir este código, por qué no desactivas no sé, este assert o cosas así, ¿no? Y aún así, si nos vemos superados, porque puede llegar a pasar, pedir ayuda. Pedir ayuda no solo al dios del QA, sino a otros QAs que puedan haber en otras áreas, en otros equipos del juego, ¿no? Porque al final, cuantos más ojos hayan, pues más propenso sea que podáis encontrar una solución. Entonces, casos reales. Este caso real, el primero, ocurrió en King, que básicamente el enunciado del caso sería que para poder evaluar un tipo de anuncio se querían mostrar a ciertos usuarios, un tipo de anuncio que de hecho creo que es lo que estaba comentando antes de los actores. Fíjate tú. Efectivamente, se hizo una B-test para tener 2 poblaciones en Reino Unido para mostrar este tipo de anuncios. Era un tipo de anuncios nuevos porque era en la época en la que estábamos cambiando el engine para hacer los anuncios.
Ostras, 10 minutos ya. Vale, ya voy. Pues estábamos cambiando el engine de los anuncios, ¿vale? Entonces estábamos usando ahora una tecnología web en vez de utilizar una tecnología Java y creamos una población con la tecnología web y otra con la otra. Y el problema que pasó es que Candy Crush Soda empezó a cerrarse. Empezó a cerrarse y, como decía antes, un crash es una de las cosas más graves que pueden ocurrir, porque no pueden jugar al juego, ¿no? Entonces, el proceso que se siguió fue detener completamente el A/B test. Vale, si el A/B test lo hemos activado y está fallando, pues vamos a detenerla. Empezamos a observar si el fallo persistía. Y entonces empezamos a investigar la misma A/B test, pero en el entorno de pruebas, para poder observar si en un entorno de pruebas pues la cosa funcionaba, ¿no? O no funcionaba. Lo que estaba pasando es que incluso en el entorno de pruebas sí que funcionaba, pero no funcionaba en live. Y al final lo que ocurrió es que hubo un problema de sintaxis en la configuración. Las ABTs las configuramos en texto, digamos. Era un formato JSON, que es un formato muy común para hacer configuraciones de texto, etcétera, etcétera. ¿Vale? Pero había un problema de sintaxis en live. Creo que no había, el cierre de una llave no estaba en live. Algo tan tonto. Oh, te has dejado un punto y coma. Pues a veces ocurre, ¿sabes? Pues era de ese calibre. Entonces se duplicó lo que teníamos en el entorno de pruebas, que ahí sí que está bien hecho, al entorno live, y el juego dejó de cerrarse. Pero fijaos como algo tan absurdo como eso, ¿no? Y el caso real 2 fue en el Rainbow Six, que teníamos el Newcomers Reward Plan, que simplemente es dar regalos por desafíos. Regalos son a operadores nuevos por desafío a los jugadores. Pero los desafíos estaban visibles, tú los podías ver en pantalla, pero no tenían progreso. Tú no podías saber cuánto llevabas de ese desafío, por lo tanto nunca podías completarlos. Por lo tanto no podías nunca recibir el operador en cuestión. Obviamente, pues producción avisó a QC, sería lo mismo que QA, ¿vale? Solo que tienen algunas responsabilidades más. Pero en este caso se dio cuenta producción, que fueron los que avisaron a QC. Una vez más, se miró si en el entorno de pruebas funcionaba. El entorno de pruebas siempre va a ser como vuestro entorno donde vais a poder intentar hacer el máximo de configuraciones posibles e intentar hacer buenas investigaciones, ¿no? Entonces, lo que aquí en este caso lo que ocurrió es que los devs empezaron a generar builds. Lo que hablábamos antes de el ad hoc testing, empezaron a generar builds sin parar, con distintos fixes, distintas ideas que podían solucionar esto, y QC en todo momento tenía que probarlas. ¿Qué ocurre? Que el rewards plan requería ciertas múltiples configuraciones. Configuraciones usando tools que setear esa configuración era tedioso. No era complejo, pero era tedioso. Y como decíamos antes, quien tiene esta agilidad con estas herramientas siempre es QA, QC, la parte de calidad, ¿no? Entonces, aquí fue muy importante QA porque esa agilidad fue, como digo, clave para poder investigar con la mayor eficiencia posible. Si el developer tuviera que haber hecho esas configuraciones, tuviera que haber aprendido cómo funciona la tool, hacer las configuraciones, pero es que además quizá esa configuración a veces es que me he dejado un punto y coma. ¿Dónde está el error, no? Tú como QA, que ya tienes agilidad, sabes cuáles son los errores humanos más comunes que pueden ocurrir con esa herramienta. Entonces, se espera de ti pues esta agilidad, como digo, ¿no? Porque tienes esa experiencia y esa capacidad de resolución. La conclusión del caso es que fue un problema de online, que fue imposible de validar con QC porque no teníamos acceso a esas herramientas. Sí, a veces eso pasa también, que QA no tiene acceso a ciertas herramientas y no puede investigar, y es fantástico, porque tienen miedo de que rompas algo y es en plan, soy el tester, tío, o sea, no voy a romper nada. Entonces no se hizo la propagación del código del entorno de pruebas al entorno live, y una vez se hizo esa propagación, los desafíos empezaron a mostrarse correctamente y además a partir de entonces se le dio acceso a QC, a esa herramienta, únicamente al lead de QC, para que no fuese una cosa que pudiese acceder todo el mundo porque era algo sensible, pero al menos un integrante del equipo de QC ahora tenía acceso a esa herramienta, una herramienta más para poder realizar estas investigaciones, ¿no? Entonces, las conclusiones al final son eso, ¿no? Que el conocimiento de agilidad, ¿no? De QA es un agente muy importante, como digo, es vital a la hora de investigar los problemas y siempre cuando tengan el acceso a las herramientas, ¿no? Como digo, he hablado mucho de la comunicación, tiene que haber esta transparencia, levantar la mano cuando, esta proactividad, ¿no? De levantar la mano cuando sea necesario.
Y como acabáis de ver, a veces se revelan problemas internos de procesos, de que no tienen acceso a herramientas o no tienen toda la información porque no está llegando, ¿no? Como decía bien, QA no solo hace test, también ayuda a las investigaciones y es un agente muy importante en estas investigaciones, ¿no? Y una vez solucionado el problema, pues sobre todo hay que tener en cuenta que no se repita, generando un test nuevo en el test plan, por ejemplo, documentando ese error y cómo fue solucionado, por si ocurre en un futuro. Y tú, como experto o experta en la calidad del juego, asegurarte de que todo eso siempre queda registrado para que efectivamente en un futuro no vuelva a repetirse, ¿no? Y ya estaría. Gracias, gracias. Dime, dime. ¿Cuál es el qué, perdón? Sí. Sí. ¿El rol te refieres? Sí, o sea, la pregunta básicamente es cuál es el rol, ¿no? De QA cuando hay una investigación de A/B test. Oh, mira, le están dando un micro. Perfecto. Gracias. La pregunta es, ¿cuál es el rol de QA a la hora de definir el contraste de hipótesis cuando queréis hacer A/B testing? Cuando hay hipótesis, digamos que a veces hay algunas hipótesis que pueden llevar más tiempo o que puedan ser más alocadas, ¿no? En plan de, antes decía de si está ocurriendo un problema en los tutoriales porque vamos a probar versus AI, ¿no? Pues va un poco por esta línea, en sentarse con producción e intentar priorizar cuáles son las pruebas más óptimas para realizar primero y cuáles son las que puedan llevar más tiempo y que quizá los resultados pueden ser un poco más ambiguos, ¿no? Entonces, la relación de QA con producción en este sentido siempre va por aquí, porque al final producción no sabe cómo funcionan estos entornos, pero al final es quien determina dónde se invierte el tiempo. Entonces, te necesitan a ti como QA para entender si vale la pena invertir tiempo en una hipótesis o en otra, ¿no? Porque al final aquí lo que importa siempre es el tiempo. Cuando hablo de tiempo es tiempo que los developers van a dedicar a intentar generar un fix o continuar con esa investigación, ¿no? Vale, gracias. Y la segunda pregunta es, desde el equipo de QA, antes mencionabas que es muy importante ser capaces de saber qué está pasando y ponías dos escenarios. Uno en el que la aplicación petaba, que eso normalmente te vas a dar cuenta porque la Store te manda reportes cuando suben los ANR o cuando la aplicación crashea, pero la otra decías que era producción quien os avisaba a vosotros que había algo que no funcionaba. ¿Qué herramientas de observabilidad tenéis en live y quién define qué eventos vais a observar para ser capaces de vosotros daros cuenta que hay algo roto antes de tener una horda de usuarios escribiendo soporte? Vale, normalmente va en función de en qué paraguas cae el error. Si es un error que está ocurriendo en un área del juego que no es tu... Antes hablaba de que formas parte de un equipo concreto, que se dedica a tareas concretas, ¿no? Tú como QA no te vas a fijar si está pasando algo en el equipo vecino, porque ellos ya tienen su QA, ellos ya tienen sus developers con más experiencia y más conocimiento de esa área que ya se van a ocupar de eso, ¿no? Entonces, producción lo que hace es de filtro. Cuando les llega que hay un problema, producción lo que hace es de filtro para saber a quién tiene que avisar del equipo, de todo el proyecto, para que empiecen a hacer esa investigación. Si a mí producción, o sea, si producción le dicen hay un problema con el matchmaking y yo soy de onboarding, a mí no me van a avisar porque el matchmaking no es algo que haga mi equipo. En cambio, hay un problema con los tutoriales, entonces sí que me van a avisar a mí. Eso lo que genera es que, o sea, perdón, esto lo que hace es que se genere menos ruido y sobre todo que no empieces a avisar a todo el mundo, como decía antes, y que empezamos a correr con las manos arriba, sino que producción hace de filtro y decide a quién tiene que avisar para iniciar esa investigación, digamos, ¿no? Me quedaba poco tiempo, no sé... ¿Sí? Vale. Vale. Bueno, primero de todo, muchas gracias por la charla.
Yo como QA, una de las mayores frustraciones que tengo es justo lo que habías comentado de que los CEOs no suelen darnos las herramientas necesarias a veces para testear, también por una especie de falta de confianza. ¿Crees que eso es algo que está generalizado en la industria? ¿Crees que como QA podemos hacer algo para que los equipos nos tengan más en cuenta a la hora de desarrollar herramientas para hacer debug o cualquier cosa? Bajo mi experiencia, por ejemplo, en King teníamos bastante acceso a muchas herramientas. King, al menos cuando yo estuve ya hace 5 años, era una empresa, y es una empresa, espero, que confía mucho en sus QAs, al menos en Barcelona, ¿vale? En Barcelona se creó el equipo de QA desde cero, con QAs, etcétera, etcétera, y siempre hemos tenido un acceso bastante extenso, incluso a herramientas muy sensibles. O sea, por ejemplo, podíamos mandar vidas, podíamos mandar goalbars, o sea, controlábamos temas de dinero en entorno de pruebas, ¿no? Eso en Ubisoft no ocurre. En Ubisoft son un poco más conservadores con este tipo de accesos y herramientas, como digo, que son relativamente sensibles, de que hacen cosas que afectan a los jugadores, son más conservadores a la hora de a quién le dan acceso. Es como que hay que pelearlo bastante y a menos que esté muy justificado, como el caso que os he explicado, no otorgan ese acceso. Entonces, no es que sea algo general, yo creo que es la cultura de la calidad que tenga cada empresa. Y yo de momento me he estado encontrando como varias cosas en realidad. En Omnidrone estaba en un juego que era en preproducción, no era live, y ahí también tenía como mucho acceso a las herramientas, pero porque no había peligro, porque era un juego que no se había lanzado aún, ¿no? Entonces, mi respuesta es que, al menos por mi experiencia, es que depende en realidad de la empresa. Y no creo que sea culpa del equipo. Lo que siempre veo es que en realidad son órdenes que vienen como más de arriba. O sea, tu equipo, tu producer, tus developers, etcétera, ni pinchan ni cortan si te pueden dar acceso, porque ya hay un equipo que se encarga de esos accesos y a veces quizá ni se hablan entre ellos porque no saben quiénes son. Es un equipo que se dedica a lo suyo. ¿Sí? ¿Más preguntas? ¿No? Pues ya está. Muchas gracias por venir.